Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar al Señor. Señor Jesús, trae espíritu de revelación, espíritu de conocimiento en Cristo Jesús. Que tú reveles, Señor, a nuestro corazón y a nuestras vidas tu plan y tu voluntad, para que lo que existe en el cielo, Señor, venga a la tierra, Señor, a nuestro favor, de tal manera que el reino de Dios sea establecido, el trono de Dios sea establecido, tu presencia sea establecida en nuestros corazones y en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Saluda a la persona que está a tu lado. Saluda a la persona que está a tu lado. Dile: te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a todos a este lugar, a esta casa de oración y casa de adoración. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 28, capítulo 28, versículo 20. Génesis 28, 20. A la cuenta de 3 lo leemos. 1, 2, 3. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en ese viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Pueden tomar su asiento en esta mañana. Esta enseñanza se llama Mi voto a Dios. Diga conmigo: mi voto a Dios. Bien, tienen que ver el cielo como un sistema. Yo lo vi esta mañana como si fuera un sistema bancario. Porque en la Biblia hay muchos versículos que hablan sobre la Biblia, sobre prestar a los necesitados, pero también Dios presta a los hijos de Dios. ¿Cómo se llama el sistema en la tierra que opera dando préstamos? ¿Cómo se llama? ¿Un qué? Un banco. Un banco, una financiera. Entonces tienen que ver este sistema como un diseño que Dios hace para proveer a sus hijos, tanto para el presente y para el futuro. Cuando ustedes dan sedaca, ¿qué dice la Biblia? Dice que el que da ofrenda de sedaca para ayudar al necesitado, el huérfano, la viuda, el extranjero, el pobre, el que está necesitado, dice: ustedes les prestan a Jehová. ¿Se acuerdan? Dice que el que da a los pobres le presta ¿a qué? A Dios, a Jehová. ¿Quién se vuelve el banco aquí? Ustedes. Ustedes están utilizando su dinero, lo que Dios le ha dado, para ayudar a una persona. Entonces, en un préstamo es: usted recibe algo, paga en el futuro. ¿Entendieron? Pero el voto, cuando estaba estudiando el voto, vino la revelación. El voto es al revés. Dios te da algo a ti, tú pagas en el futuro. ¿Entendieron? La sedaca, ustedes sacan, prestan al huérfano, a la viuda, al extranjero, y Dios te paga en tu futuro. Por eso dice la Biblia que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue ¿qué? Pan, porque aseguraste el futuro dando sedaca. Si ustedes no dan la sedaca, no aseguran el futuro. Estarían en una circunstancia difícil. Entonces la sedaca se utiliza para asegurar el futuro. Proverbios 19, 17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo devolverá ¿qué? A pagar. Entonces ven que Dios va a pagar todo lo que ustedes han prestado al huérfano, a la viuda, al extranjero. Dios te lo va a pagar con creces, hermano Miguel, que es la banca. Los intereses, ¿cuántos son los intereses? 10%, 17%, 20%. O sea, si usted dio $10 para ayudar al huérfano, a la viuda, Dios va a multiplicar
ese interés. ¿Lo vieron? Entonces el que no da sedaca, el que no ayuda al huérfano, a la viuda, al extranjero, no esperen ninguna paga de parte de Dios. ¿Lo vieron? Dios no le va a pagar nada, porque Él no ayuda en nada. Entonces ustedes tienen que volverse, ¿cómo se llama? Sedaquines, los justos. Esa palabra la tuve que inventar. ¿Cómo se dice el nombre justo? Sadik. Entonces todos tienen que dar sedaca, porque ustedes están prestándole a Dios. Ustedes se vuelven la banca y Dios te paga en el futuro. ¿Lo vieron? Entonces aseguran el futuro. El punto es al revés. Tú necesitas algo y Dios te dice, te lo doy ahora, pero tú pagas en el futuro. Entonces dice que Jacob tuvo que salir de su tierra. Estaba desesperado porque dice que su hermano estaba buscándolo para hacerle daño a Esaú. Entonces dice, y Jacob hizo un voto diciendo, si fuera Dios conmigo a esta tierra donde tengo que ir, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será ¿qué? Mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será ¿qué? Casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Pero recuérdense que Jacob estaba bajo el pacto que Dios había hecho con Abraham, lo confirmó con Isaac y después lo va a confirmar con Jacob. Era un pacto incondicional, era como un pacto de gracia. Pero el voto se utilizaba cuando una persona estaba en una necesidad difícil. Por ejemplo, apunte ahí, ¿qué personas hacían un voto en la Biblia? ¿Qué tipo de personas hacían un voto en la Biblia? La persona tenía que estar en una circunstancia, puede que sea usted o un familiar, porque si usted hace el voto, puede ser beneficioso para ti o para la persona que lo necesita, o un familiar tuyo o alguien que tú conoces. La persona tenía que estar en un estado, uno, de ser, esta es una de las varias opciones, ser perseguido. O sea, te están persiguiendo para matarte, destruirte, y la única forma en la que te puedes salvar, ¿cuándo? Ahora, no en el futuro, porque el voto es para ahora, porque tú quieres que Dios te salve ahora, no en el futuro. O sea, no vas a llegar al futuro, necesitas ser salvado ahora. Entonces, si los patriarcas hacían votos, ¿cuántos más nosotros? Entonces la persona tenía que estar perseguido. La persona podía, una mujer que fuera estéril, como Ana, que estaba estéril, no podía dar a luz, ella hace un voto a Dios. Una persona que estuviera a punto de morir, como Jonás. En Jonás capítulo 2, cuando el pez se lo traga, él empieza, no, que mi alma está en el Seol, estoy a punto de morir. Él habla casi como que ya está muerto. Imagínense 3 días encerrado en un gran pez. La claustrofobia que tuvo que experimentar Jonás dentro del pez. El olor, el agua que entraba y salía. Yo no sé si él era como que estaba ahí, entraba el agua y él agarrando un poco de esto. Entonces imagina el estado que estaba él para sobrevivir adentro del pez. Entonces él dice, haré un voto a Dios. Si Dios me saca de este pez, si Dios me saca y me libra de la muerte, yo cumpliré mi voto. Y el siguiente versículo dice, y el pez lo vomitó. ¡Puf! ¿Cuándo fue eso? ¿En el futuro o ahora? Entonces él necesitaba ser librado de la muerte ahora. Otra forma en la que vemos personas cumpliendo votos es Sansón. Dice que se le apareció Dios a sus padres. Dice, no, él será nazareo. Ser nazareo era cumplir un voto, igual que Samuel. Samuel y Sansón tenían un voto nazareo, que no debían cortarle su cabello, porque ese era el voto. Entonces estos hombres Dios los apartaba, los hacía diferentes. Dice, no podían tomar sidra,
no podían cortarse el cabello. Tenían ciertas regulaciones para que el voto se cumpliera, pero Dios hacía el efecto en el instante, porque esta mujer no podía quedar embarazada. Entonces ella dice, vamos a hacer un voto a Dios, y Dios cumplió que ella estuviera a luz. Era estéril, o sea, su vientre estaba cerrado. Significa que si una mujer está estéril y usted dice, Señor, yo quiero tener un hijo, y usted no ha podido, el voto abre el vientre. Pero dice, cumpliré mi voto y pagaré. ¿Cuál es hay un pago? Entonces hay un pago. No es como que free, no es gratis. ¿Cuál era el pago de Ana? Tenía que entregar a Samuel como el primogénito. O sea, el primogénito es el que abre el vientre. Pero Dios le dice, yo te voy a dar un hijo, pero tú lo tienes que entregar al servicio de Dios. Después de eso dice que ella tuvo varios hijos. No sé cuándo tuvo Ana, pero tuvo varios hijos. De ser estéril a tener muchos hijos. Pero tuvo que dedicar el primero, con el cual ella había hecho voto con Dios. Dice que ella lo tuvo amamantando, lo crió hasta cierta edad y después se lo llevó al templo. Y dice que Samuel servía en el templo y toda su vida fue dedicada a Dios. Esta es una de las cosas más hermosas que usted puede hacer por su hijo, dedicarlo a Dios. Si usted tiene 5 hijos, 10 hijos, es mejor. Yo prefiero entregarlos todos a Dios, porque ellos están más seguros con Dios. Se los hace 5 hijos. Cuando a nosotros éramos, si ustedes ven las fotos de nosotros cuando éramos bebés, todas las fotos de nosotros siempre es en la iglesia. Hay una foto que aparece en el Shaddai. Yo tengo así como un chalequito crema, me montaron así como en una mesa así de estas, y yo estoy ahí, me tomaron la foto. O sea, hay gente que se toma super fotos de cumpleaños, que le ponen globos, no, a mí me tomaron fotos en la iglesia. Todas mis fotos son en la iglesia. Entonces, antes de yo nacer, mi madre me dijo que antes de ella dar, o sea, ella dice, todavía no me habían procreado. Entonces mi papá le dice, el siguiente hijo será varón y su nombre será Abraham, sin haber procreado. Y esa palabra que dio, ahí yo vine en esa palabra. Entonces yo vine en una palabra que va a cumplir un destino y cumple un destino. Pero a mi hermana y a mí nos dedicaron desde antes del nacimiento, como Jeremías. Dice que antes que yo naciera ya tú me conocías desde el vientre de mi madre, porque ya fueron dedicados a Dios. Este tipo de hijos vienen súper especiales, con habilidades espirituales súper adelantadas, como Samuel. A edad pequeño ya escuchaba la voz de Dios audiblemente, porque él estaba dentro de un voto. Lo que hace el voto va a asegurar que ningún enemigo se interponga. Entonces, cuando ustedes ven que Jacob sale a esa tierra que él no conocía a nadie, fue a sus parientes más cercanos, Labán, estaba Raquel, Lea. ¿Se acuerdan que más adelante Labán empieza a hacerle como tipo de trueque? Que agarró unas ovejas, unos cabritos, dice, y si te salen de este color, estas serán mías y estas serán tuyas. Y dice que Jacob ponía una rama con un color blanco o así, y él dice que ponía a las ovejas a mirar eso y salían de ese color. O sea, yo he estudiado y yo todavía no encuentro cómo es que realmente ellos hacían eso. Pero ya entendí que el voto hacía que ellos empezaran a operar en milagros, señales, prodigios y maravillas. Porque el voto que hizo Jacob dijo, Dios, si tú me proteges del mal, o sea, por más que Labán quería hacerle daño, el voto lo protegía en el ahora. Y dice que Jacob se enriqueció. Cuando habló de se enriqueció, dice todo su ganado se enriqueció, tenía oro y plata mucho más que Labán. Entonces el voto te va a proteger a ti ahora. Y lo que hace el voto es que te guarda de todo tipo de mal. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú pagues el voto. Esa es la revelación del voto. Dios te va a proteger de todo tipo de mal, porque dice, no, esta persona hizo un voto conmigo, pero como Dios ve presente, pasado y futuro, no, ese es mío en el futuro, voy a protegerlo ahora para que cuando Él llegue en el futuro, Él esté conmigo. Entonces,
Dice Jacob, y este es el voto. Hay un voto que tiene un pago vertical, porque dice: si Dios me guarda y me hace regresar en paz. Por eso que dice, viene en Génesis 32, el encuentro del ángel de Jehová. Jehová lo bendice. El hermano que estaba a punto de matarlo no lo puede matar, porque el voto lo estaba protegiendo. Porque Dios dice: como voy a hacer un pacto con este hombre, Jacob, yo tengo que guardarlo de tal manera que Esaú no lo mate al final. Entonces el pacto lo estaba guardando. Dios cambia el corazón de Esaú, y cuando está el encuentro, justo para matarlo, porque Jacob envió a sus hijos, a su ganado, a sus familiares por delante con regalos, así vamos suave. Pero cuando viene Esaú, dice que Esaú lo abrazó y lo besó. La persona que estaba a punto de matarlo lo abraza y lo besa. ¿Quién cambió el corazón de Esaú? Dios. Pero ¿quién aseguró que el corazón de Esaú fuese cambiado? El voto. Porque él dice: si tú me haces regresar a la casa de mi padre en paz, entonces tú serás mío. Entonces Dios dice: Dios, esto es como un negocio. Entonces le dice: si tú me haces regresar en paz, entonces tú serás mío. Entonces Dios está haciendo como: aquí lo tengo. Entonces Dios va a proteger a Esaú de tal manera que cuando él llegue, Esaú no lo mate. Entonces ahí estaba el cumplimiento del voto. Jacob regresa a la casa de su padre, regresa en paz. El voto lo protegió. Él estaba siendo perseguido por muerte, entonces el voto lo protegía. Entonces la sedaca es para proteger tu futuro, pero el voto es para proteger ¿qué? Tu presente. Entonces Dios va a hacer un milagro, una señal, un prodigio, una maravilla, no en el futuro, sino que te lo va a mandar. Es como el expreso, un préstamo express. Ahora te lo envío, ahora, para la necesidad de ahora, con la condición que tú me lo pagues en el futuro. Entonces él dice: el voto vertical es: Jehová será mi Dios. Porque toda persona que hacía un voto, tenía que entregarle toda su vida a Dios. Dice: te entrego mi vida en servicio a Dios. Entonces Dios dice: ok, si tú me vas a servir para siempre, entonces hacemos el voto. ¿Lo vieron? Y el voto de Jacob horizontal era darle los diezmos de todas sus ganancias a Dios. Entonces ahí estaba asegurando algo vertical que tiene que ver con el primer mandamiento, y lo horizontal que tiene que ver con dar los diezmos a Dios. Ese era el voto. O sea, el diezmo era un voto. ¿Lo vieron? Pero recuerden que Jacob estaba en el pacto ¿de quién? De Abraham. Abraham, Isaac, Jacob. Él estaba en un pacto que era incondicional. Porque el pacto que hace Dios con Abraham es un pacto incondicional. Entonces, dice más adelante en la ley, cuando viene Moisés, Dios empieza a establecer el voto como si fuese una ley. Entonces Ana utiliza esos versículos para hacer los votos, ¿no? Y muchas personas en números 30, dice la ley de los votos, números 30, dice: habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguien hiciera el voto a Jehová e hiciera juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Pero usted tiene, antes de hacer el voto, todavía no lo haga, tiene que pensarlo bien. Yo le dije a mi papá hace unas semanas atrás, y él, fíjense que le tomó más de una semana hacerlo. O sea, no es así tan fácil. Le voy a decir por qué. Pero no tenga miedo. Le voy a hacer un versículo, pero no tenga miedo. Dice Eclesiastés 5:4. Porque el voto se hacía siempre en la casa de Dios. Ana fue a la casa de Dios, o sea, al tabernáculo, y dentro del tabernáculo, o sea, en la parte de afuera, ella hizo el voto. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal.
Eclesiastés 5:2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en los cielos y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Dice el 4, cuando a Dios haga promesa o voto, dice en hebreo voto, si usted la lee en inglés dice voto, vow. Si usted hace un voto, dice no tardes en cumplirla, porque como el milagro Dios lo va a hacer en el ahora, tienes que cumplirla en el futuro o en el ahora. Ahora, de una vez. No tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, ahí está, que fue por ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que te destruya las obras de tus manos. Por eso es que el voto es difícil, porque Dios dice, ok, Él va a hacer un voto conmigo. Dios le da lo que Él necesitaba en ese momento. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios va a enviar ángeles para verificar que cumplas el voto. Si tú no lo cumples, Dios no va a enviar demonios, Dios va a enviar ángeles que te destruyan. Dice, va a destruir todas las obras de tus manos. ¿Por qué? Porque no cumpliste. Porque el no cumplir el voto te va a hacer como si fueras una persona mala, una persona que no conoce a Dios. Porque dice, Dios compara en los salmos a los hombres malos como aquellos que dan palabras y después las tuercen y después no cumplen lo que dicen. ¿Usted no ha visto que eso pasa en la política? Dicen vamos a hacer esto, lo otro, pero cuando llegan a la posición, lo que habían dicho cambia, se lo olvida, ni fu ni fa, no sé, y la gente queda. ¿Y qué pasó con el seguridad, paz, mar? Entonces ¿qué viene? Destrucción, porque cambiaron sus palabras. Salmo 76:11. Promete y paga a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan sus ofrendas al temible. Entonces, ¿qué va a hacer el voto? Va a hacer que tus enemigos sean destruidos. El 76:12 dice, y cortará el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Ven. Entonces, cuando hacen un voto, dice la promesa, el voto, paguen a Dios y Dios va a destruir a los que te hacían daño. Eso es lo que va a hacer el voto. Te va a proteger de aquellas personas. Dice, el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Entonces Dios se vuelve temible hacia tus enemigos para que no te hagan daño. Eso es lo que pasó con Jacob. Dios se volvió temible de tal manera que Saúl no le hiciera daño. Absalón, dice que Absalón rompió su voto. Segundo de Samuel 15:7. Al cabo de 4 años aconteció, Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vayas a Hebrón a pagar mi voto que he prometido, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Segundo de Samuel 15:9. Y el rey le dijo, ven paz, y se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigas el sonido de trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron de Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Entonces Absalón dice, voy a cumplir mi voto, pero lo que estaba diciendo era falso, porque él iba a levantar una rebelión. ¿Por qué? Porque no cumplió su voto y no le sirvió a Jehová. Job 22:27. Orarás a él y él te oirá y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá tu luz. Entonces Job nos marca 3 cosas. Tú orarás, porque en el voto el voto es como una oración. Señor, por favor, si tú me libras, Señor,
de este mal. Señor, si tú me das un hijo. Señor, si tú me libras de mis enemigos. O sea, usted está orando, en el voto es la oración. Y después dice, si tú declaras, será establecido. ¿Cómo será establecido? Porque Dios va a hacer que eso que tú necesitas te lo envía ahora, que es el préstamo adelantado, para que recibas las señales, prodigios, maravillas, milagros ahora. Tu necesidad sea cumplida ahora. Y cuando tu necesidad sea cumplida ahora, entonces ¿tú qué? Paga los votos. Y le voy a decir algo importante a los votos: no necesitas nada. Porque en la Biblia nos da diferentes tipos de sistemas, como dar una semilla, que es como una ofrenda. Usted tiene algo y da una semilla para aportar al reino de Dios, pero usted tiene algo. En el voto usted no tiene nada. No tiene que tener nada para hacer el voto, porque usted está pidiendo un préstamo. ¿Lo vieron? Como usted no tiene nada, usted está pidiendo un préstamo. Y Dios se lo da ahora y tú pagas al final. Sansón rompió su voto nazareo y perdió toda su fuerza. Jueces 13:5. Pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Toda mujer que no tiene hijos y lo dedica a Dios, estos hijos se vuelven salvadores. Se vuelven ministros de la palabra de Dios, empiezan a predicar el evangelio con gloria, con poder, con señales, prodigios, porque ese tipo de niños tienen un voto y no hacen lo que los otros niños hacen en común. O sea, ellos se vuelven separados porque tienen habilidades especiales por causa del voto. Entonces en el número 6 aparece el voto. En Jonás 2, ya les dije, Jonás 2:9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y lo vomitó a Jonás en la tierra. ¿Por qué? Él decidió cumplir el voto. Entonces el voto te va a librar de la muerte. Si tú estabas enfermo, o tú tienes un familiar enfermo y te dices, oye, no se sana por nada del mundo, ahí es cuando tú haces el voto. Porque tú necesitas que, si tú no haces el voto, el familiar se va. Entonces el voto es la forma de asegurar señales y prodigios, maravillas, sanidades ahora. ¿Y tú qué? Pagas en el futuro, porque vas a tener que entregar toda tu vida a Dios. Y si una mujer estaba estéril y no podía dar hijos, ese hijo se lo tienes que entregar todo a Dios. Ya no lo puedes echar para atrás. Ya se lo dedicas a Dios. Dios abre tu vientre, tendrás más hijos. Salmo 61. Los votos se hacían para protección. Salmo 61:4 dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo tu cubierta de tus alas, Selah. Porque tú, oh Jehová, has oído mis votos, me has dado heredad de los que te temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación a generación. El 8, así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Entonces, ¿cómo pagas cuando recibes el milagro? ¿Cómo pagas el voto? Tienes que venir aquí al frente y contar tu testimonio. No te lo puedes decir, ay, Dios me libró todo esto, y usted se queda callado. No pagaste el voto. Tienes que venir aquí al frente y el pastor dice, oye, alguien tiene un testimonio, usted tiene que venir al frente y usted tiene que decir, Dios hizo eso. Porque esta es la manera en la que tú pagas el voto. Tienes que venir y contar tu testimonio. ¿Se acuerdan una canción que era en el Salmo 22? Al que me ciñe del poder, al que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Y el coro: de ti será mi alabanza en la congregación, cantaré, te alabaré, tu nombre, Señor. Esa canción en realidad es un voto, que es el Salmo 22, que es el Salmo mesiánico, porque David está hablando algo que le estaba pasando a él, pero el Salmo 22 era la aflicción y la muerte de Jesús en la cruz de Calvario. O sea, todo lo que David cantó en medio de la congregación, en medio de sus hermanos, porque David hizo su testimonio una canción.
Así que tu testimonio se va a volver una canción. Y dice Salmo 22, un grito de angustia y un canto de alabanza. Dice el 24, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la congregación, mis votos pagaré delante de los que te temen. Y fíjense, si ustedes leen todo el Salmo 22, es todo lo que le pasó a Jesús. El 13, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Esos eran los fariseos. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como tiesto se secó mi vigor. ¿Se acuerdan que Jesús, ellos vieron que tenía sed y trajeron el vinagre? Ahí está. Y mi lengua se pegó en mi paladar y me has puesto en polvo de la muerte, porque perros me rodearon, me ha acercado cuadrilla de malignos. ¿Horadaron qué? Mis manos y mis pies. ¿Lo están leyendo? Horadaron. ¿Qué es horadar? Le abrieron un hueco. O sea, hicieron un hueco. ¿Horarán qué? Mis manos y mis pies. Dígame, la única persona que le han hecho eso en toda la Biblia, ¿quién es? Mencióname otra persona que le haya pasado orará, que le hayan hecho un hueco, un hoyo en sus manos y sus pies. ¿Mencionamos otra persona en la Biblia? Entonces el Salmo 22 es un salmo mesiánico. Dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Y dijeron que cuando Jesús murió, iban a romperle los huesos de las rodillas, pero un salmo lo protegió porque dice, no romperán ninguno de mis huesos. Dice el 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Vinieron los centuriones, repartieron los soldados, rompieron las ropas de Jesús. Mas tú, Jehová, no te alejes de mí, fortaleza mía, apresúrate ¿qué? A socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro de mi vida, sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos de los búfalos, anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Lo que temáis a Jehová, alabad, glorificad descendencia toda de Jacob, temed vosotros descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción de su afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él oyó. De ti será mi alabanza en la congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Entonces se volvió una canción. Entonces, en la Biblia, le voy a decir la diferencia entre un pacto y un voto. Un pacto, en la Biblia solamente lo podía hacer Dios, porque un pacto involucra sangre siempre. Hay un sacrificio de sangre para hacer un pacto. En la Biblia se registran pactos a nivel de hombres. Abraham hace pacto con sus enemigos, Isaac hace pacto con sus enemigos, pero siempre tiene que haber un sacrificio de sangre. Cuando no hay sacrificio de sangre se llama alianza. Hay otro nombre que se utiliza públicamente cuando dos empresas se quieren unir. Una fusión, otro nombre. Sociedad. Pero no hay sangre involucrada. Partnership. Tratos. Un contrato. No hay sangre. O sea, usted quiere contratar a una persona, te contrato por este trabajo, pero usted no lo corta ni nada, ni él se corta, no hay sangre, eso no es un pacto. Significa que la persona se puede alejar del contrato, pero del pacto no, porque dice que cualquiera persona que rompiere una de estas promesas y una de estas leyes, tiene que morir. Pero por eso ellos hacen un sacrificio de animal, porque era el animal que moría. Solamente hay pactos matrimoniales porque en la consumación hay intercambio de sangre en el matrimonio entre el esposo y la esposa. Donde hay consumación y hay virginidad, hay corte de sangre. Cuando no había corte de sangre en un matrimonio hebreo y la mujer había caído por fornicación, adulterio, y veían que no tenía sangre en la consumación, eso era lapidación, muerte.
Pero la única forma, si el esposo la amaba mucho a ella, en vez de ella morir, el esposo hacía un corte en su palma y decía: esta es la sangre. O sea que si ella no tenía la sangre, el esposo proporcionaba la sangre, el pacto. Por eso que en la cruz del Calvario Jesús trae la sangre, porque nosotros no teníamos la virginidad. Nosotros la perdimos. Por eso que en la Biblia Dios considera a Israel después una adúltera, porque dice: tú te fuiste con otros amantes y cortaste el pacto con otros hombres, o sea, con otros ídolos. ¿Lo vieron? Entonces, como no teníamos la sangre, el esposo trae la sangre y le dice a todo el pueblo: no le hagan daño a ella, porque aquí está la sangre. Dios hace un pacto con nosotros. Cuando la Biblia dice pagaré, esto es importante, en hebreo es la palabra salam, y la palabra salam significa hacer un pacto de paz. Por eso que cuando Jacob dice: Jehová será mi Dios, o sea, ese es el primer mandamiento, amar a Dios, después los diezmos te daré, dice: pagaré mis votos. Después dice que Dios lo introduce en el mismo pacto que tenía sobre Abraham, Isaac y Jacob. Entonces el voto te va a introducir al pacto realmente, porque Dios se va a volver tu Dios. Y le voy a decir algo importante, dice: y todos los diezmos te daré. Y eso que Jacob estaba operando en un pacto de gracia incondicional. Cada vez que se registran los diezmos y las ofrendas, siempre está registrado adoración, oración, riquezas, adoración a Dios. Porque las riquezas es adoración. ¿Sí? Jesús dice: no pueden amar o servir a Dios, y dice riqueza, pero si usted lo lee en griego dice mamón, que es el falso ídolo de la riqueza. No puedes servir y adorar, o adoras a Dios o a mamón. Entonces la riqueza es adoración. Cuando la persona no puede darle a Dios, es porque no le ama y no le puede adorar, porque la riqueza es adoración. Cuando ustedes leen Apocalipsis 5, dice: ahí habían arpas y copas de ¿qué? Oro con incienso. Entonces cada vez que hay oro, hay incienso, oración. ¿Qué le trajeron a Jesús los sabios magos del oriente? Mirra, oro, incienso, y después dice: y se postraron y le adoraron. Significa que las riquezas son adoración. ¿Lo vieron? Entonces, cuando la persona no puede diezmar o ofrendar, le cuesta, es porque no está adorando a Dios realmente. Le estoy diciendo muchas cosas. Usted agárrame, después vean la grabación si quiere. Gracias que lo está grabando. Dice el Salmo 50: juntadme 55, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Entonces todos los que están en Dios están en un pacto. Versículo 14: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de tu angustia, te libraré y tú me honrarás. Ahí está el pago. Dios te va a dar algo: invócame en el día de tu angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Cuántos están en una angustia? ¿Cuántos necesitan ser librados de una situación ahora? Entonces el voto es la forma en la que Dios te saca del problema. Dice: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Dice: porque tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Entonces los malos van a querer engañar a Dios. Dios, tú me salvas de esto, ayúdame esto, dame un trabajo. ¿Cuántas personas han pasado aquí en esta iglesia? Señor, dame un trabajo, y no tienen trabajo por meses. Llegan y a la siguiente semana le llaman por un trabajo. ¿Y después qué hacen? Se van. No pagaron sus votos. Después se pierden. Lo pierden todo. Salmo 56, versículo 12. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Tributaré alabanzas. Entonces los votos están siempre relacionados a un testimonio cantado.
porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de la caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Entonces los pactos los hace Dios. Usted no puede hacer un pacto con Dios porque necesita sangre. Señor, voy a hacer un pacto contigo. Imposible. Porque puedes romper la promesa. Y toda persona que rompe la promesa, entonces lo que Dios hace es, les voy a dejar hacer votos para que yo los introduzca a ustedes en el pacto de Dios. Así es la cosa. Entonces ustedes hacen el voto y Dios los introduce en el pacto de paz. Una lista de todas las personas que necesitaban o las necesidades de las personas que hacían los votos. Entonces el voto es una autorización de Dios para que podamos recibir las bendiciones del futuro. Ahora eso es lo que va a hacer el voto. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios los va a bendecir? Mira, Dios va a cambiar muchas vidas y usted sabe, yo sé que Dios lo va a hacer, pero usted piensa en el futuro, por allá. Pero Dios dice, pero yo necesito sobrevivir a cómo salgo ahora. Entonces lo que hacían las personas es, esa bendición que yo sé que va a venir en el futuro, Dios, yo necesito que venga ahorita, ya. Entonces usted hacía el voto para adelantar el futuro y lo introduce en el presente. Entonces, ¿qué va a pasar? Muchas personas, a los que hagan los votos, Dios va a traer el futuro a su presente para bendecirlos ahora. En una gracia, le va a dar una gracia. ¿Y sabe qué va a decir la gente? Cuando ustedes empiezan a recibir todas estas cosas, le van a decir, oye, ¿y esa persona por qué recibió eso? No se lo merece. Yo lo conozco, se porta mal, hace eso, dice eso, es malo. Las personas van a tener envidia. Y usted va a recibir algo por gracia, porque usted era la persona más buena. No, lo va a recibir por pura gracia de Dios. El que está por no haber hecho la cosa como era, va a decir, ay, esa persona no se lo merece y va a tener, yo no sé si usted tiene envidia o qué, no me importa. Lo importante es que el que hace el voto reciba la promesa de Dios. Un hijo que estaba perdido tiene que hacer un voto, porque Dios va a hacer todo a su disposición de tal manera que ese hijo regrese a la casa de Dios. Entonces los votos también servían para consagrar a las personas al ministerio. Si una persona, leí mucho testimonio de pastores que han sido pastores de grandes cruzadas, grandes ministerios, la mayoría de ellos hicieron votos a Dios. El voto de Dios es, Dios, si tú consagras mi vida en mi juventud, si tú consagras, si tú me consagras para el ministerio, yo te serviré, te daré mis días, te daré mi juventud, te daré mi fuerza, pero lo hacían como voto. Y Dios levantó a estas personas en el ministerio y los destacó. Por ejemplo, escuché uno que decía, vivía en una ciudad, en un país, dice, Dios, si tú me distingues, él hacía un voto, si tú me distingues de entre los demás pastores, y me ayudas en esto y hacer esto y hacer esto, hacían un voto, Jehová será mi Dios y yo te serviré para siempre. Y Dios los empezaba a distinguir, porque detrás de esos pastores y líderes había un voto. No eran pastores comunes y corrientes, eran pastores que habían hecho votos para el ministerio y el servicio de Dios, y Dios los distinguía con las cosas que ellos pidieron exactamente. Entonces los votos están ligados a la base del reino. Por eso que dice, los diezmos te daré. Porque los diezmos, el oro se va a quedar aquí. Usted lo dedica a Dios. Pero el oro, el dinero, se queda aquí en la tierra para operar horizontalmente para la base del reino hacia los demás. Por eso que dice, los diezmos apartaré para ti. Entonces ahí está el voto vertical, que usted tiene que entregarle su vida a Dios, y el voto horizontal con la riqueza. Por ejemplo, si usted necesitaba abrir un negocio y usted tenía nada para comenzar el negocio, lo mejor que usted puede hacer es hacer un voto, porque ciertamente los bancos dan préstamos, pero esos intereses, porque los bancos te van a cobrar en el futuro.
ay, qué bueno, te damos el préstamo, sí, pero en el futuro, cuando tú dices los intereses, ¡ánchala! Entonces, es mejor tener a Dios como socio, porque puede venir otra persona y te dar lo que tú necesitas para levantar el negocio sin tú tener que haber ido al banco. Amén. ¿Lo vieron? Entonces hay maneras en lo que había un judío que tenía un hostal, tenía un comedor, un restaurante, y le estaba yendo difícil. Y le dice a la esposa, no, me está yendo difícil en el negocio, no sé qué hacer. Entonces él dijo, voy a hacer un voto a Dios y quiero que Dios sea mi socio. Y el 50% de las ganancias de este local serán para Dios. Y el otro 50% será para mí. Mitad y mitad, Dios se volvió mi socio y yo soy el socio de Dios. Dice que las personas empezaron a llegar las personas a este hostal, y dice que empezaron a llegar, un rabino llegó y vio que el negocio estaba prosperando. Dice que llegó una persona que estaba enferma al lugar, no recuerdo si estaba sorda o tenía un problema, algo así. Dice que la persona, dice que oró por esta niña, la niña se sanó, y el rabino, que era rabino, o sea, una persona que estaba dedicada a sacerdocio y no sabía cómo sanar a las personas, dice que esta persona, muy corriente, puso las manos y se sanó. Y le dijo, se quedó así como, hey, qué poder. Al día siguiente siguieron viniendo a este hostal más personas, y este judío de este negocio oraba por las personas eran sanadas. Y un día el rabino le dice, oye, ¿cómo tú haces para que las personas sean sanas? Y dicen, yo no me pongo la mano y se sanan. Sí, pero ¿qué tú haces? No, nada más oro a Dios y se sanan. Y el rabino le pregunta, pero ¿qué tú haces? Hasta que el rabino, el hombre de este negocio le dice, no, lo que pasa es que yo hice como un voto a Dios, y el 50% de las ganancias de este local son dedicadas para Dios y el otro 50% para Él. ¿Qué era lo que estaba pasando? Que toda persona que entraba a este local, como Dios era su socio, Dios tenía que cumplir la paga del voto. Entonces Dios sanaba por el simple voto, y para que Dios, la persona pudiese cumplir su voto, que era darle a Dios el 50%, entonces Dios sanaba a las personas. ¿Lo vieron? Entonces el voto puede ser muchas cosas, no siempre tiene que ser persecución, sino puede ser si usted quiere abrir un negocio, algo, una familia, hijos, ministerio, ser consagrado usted para Dios. Entonces, como le dije, si el patriarca Jacob lo utilizó, cuanto más nosotros. Entonces el voto de Jacob lo ligó a la casa de Dios. Dice, ciertamente esto será ¿qué? Casa de Dios y puerta del cielo. Y usted ve que de ahí en adelante Jacob tenía encuentros con ángeles por todos lados. ¿Cuántos de ustedes han visto un ángel? Dice que Jacob veía ángeles que descendían y ascendían sobre el Hijo del Hombre. Tiene un encuentro con el ángel de Jehová. Bien, estaba también el voto de Ana, fue un voto nazareo. Así que cuando Ana se encontraba en una situación de amargura, ella hizo un voto a Dios. Dice 1 Samuel capítulo 1 versículo 10, dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella hizo un voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza, que este era el voto nazareo. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Y dice, pero Ana, hablando en su corazón, solamente movía sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Dice el versículo 19, y levantándose de mañana, adoraron a Jehová y volvieron y fueron a la casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció
que al cumplir el tiempo, después de haber concebido a Ana, Dios a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto le pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová sacrificio acostumbrado a su voto. Versículo 21: y matando el becerro trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que te pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días de sus días que viva, será para Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y una de las cosas interesantes que dice Ana, siendo ella estéril, ella pide cosas muy específicas dentro de su voto. Y una de las cosas específicas era que Dios que le diera un niño varón. Entonces, cuando nace Samuel, hay evidencias claras de todo lo que ella había pedido a Dios, se cumplió en la vida de Samuel. En la Biblia hay un voto nacional. Un voto a nivel no era solamente de una persona individual o una familia, sino que este voto fue a nivel nacional. Dice: Israel hace un voto para que Dios los librara de todos sus enemigos. Números 21, versículo 1, dice: cuando el rey Ara atacó a Israel, cuando el cananeo, el rey Ara, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo un voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Entonces hay un voto que se puede hacer de manera colectiva, a nivel familiar, pero también se ve que aquí hay un voto a nivel nacional para que Dios entregara en sus manos a los enemigos de Israel y fueran destruidos. Así que cuando hay una fuerza poderosa contraria, enemigos contrarios que quieren destruir nuestras vidas, una de las formas que Dios utiliza para ser librados del mal es a través de los votos. Tienen que poner ahí: Jehová será mi Dios. ¿Cómo se paga? Cuando ustedes hacen el voto, está el voto vertical: Jehová será mi Dios. Significa que usted tiene que decirle: Dios, si tú me ayudas en esto, te entregaré toda mi vida en servicio a ti. O sea, usted pone su propia vida en servicio a Dios. Porque cuando Ana hace el voto, ¿se acuerdan que Elí y sus hijos estaban haciendo daños? No estaban haciendo su servicio en el tabernáculo. En ese momento Dios necesitaba un juez y un profeta que hablara de parte de Dios, porque estos ya no estaban cumpliendo su parte. Entonces Dios presionó a Ana. O sea, Dios sabe que Ana está estéril, pero la presionó. O sea, porque vino una presión. Dice: yo quiero tener hijos, porque la otra se estaba burlando de ella. ¿Cómo se llama? Penina. Se burlaba de ella. Entonces se puede estar burlando de ti. Esas burlas es la presión que tú dices, es como que te va a agarrar el desespero. Y en ese desespero la persona oraba y hacía el voto a Dios. Entonces Dios después quita a Elí, a sus hijos, esos sacerdotes que estaban haciendo lo malo y que no estaban guiando a Israel. Pero Dios necesitaba a un profeta, pues. O sea, era para cubrir la necesidad. Significa que el voto siempre va a llevar a cumplir algo del reino de Dios en la tierra. O sea, eso no es como que un voto y es algo para mí, no. Es un voto que tú haces, pero algo de lo que tú haces va a entrar en el servicio a Dios. Ya sea que seas tú, tus hijos, tu riqueza, tu tiempo, tu trabajo, tu negocio. ¿Lo vieron? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Están claros? O pregúntenme. ¿Algo serio? Sí.
No es como que, no es algo así como tan sencillo, ¿no? Es algo realmente serio, algo importante. Póngalas. Pero cuando usted hace el voto, tiene que poner, usted tiene que decir hacia Dios, ¿cómo lo va a Jehová hacer a mi Dios? O sea, que significa que usted va a entrar, Dios ya hizo el pacto, ahora usted va a entrar totalmente en amor, servicio y a Dios. O sea, usted se va a dedicar literalmente a Dios, se va a consagrar. Usted se consagra de tal manera que los otros también sean consagrados, su familia, sus hijos, una necesidad. Pero uno mismo tiene que poner su propia vida como parte del pago. ¿Lo vieron? ¿Ven que no es tan fácil? Porque algunos dicen, Dios, tú me bendices, pero después estás pensando, por unos meses me voy a salir de todo esto. No. O sea, el que se mete en el voto no se puede salir. Ven que no, porque esa es la diferencia entre el pacto y el voto. Dios no te va a matar, nada más te va a destruir. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Por allá? Ajá. ¿Necesitas un trabajo? Voy a pagar mi día. Fielmente. Ahora, yo siempre he dado mis diezmos desde que comencé a trabajar, siempre los he dado. Sin voto. Yo he hecho muchas cosas que hay que hacerlas sin votos. Pero, cuando tú necesitas un préstamo, entonces ahora tú metes el diezmo como un voto. Porque es como una catapulta, ¿no? O sea, tú quieres meter algo aquí para que te empuje el otro. Entonces ahora te metes el diezmo como parte del voto. Es más difícil porque tienes que pagarlo siempre. No puedes fallar. Yo hice un voto en el año 2015-2016. El voto era el Salmo 132. Los versículos están creo que de lado allá. Dice: levántate, oh Jehová, tú y el arca de tu poder ven al lugar de tu reposo. Y mi voto fue un voto sin préstamo, es un voto sin préstamo. No le pedí nada a Dios, lo único que le pedí a Dios es que tú vengas y habites. Yo quería hacer una habitación donde Dios morara, o sea, que Dios realmente descendiera. Y eso que yo dije, eso me llevó a conocer personas que ustedes dicen, yo ni sabía, ahora entiendo que yo conocía personas muy importantes sin que me conocieran, por el voto. Y porque Dios necesitaba que yo hablara con cierto tipo de personas en diferentes países, en Argentina, en Costa Rica, en Estados Unidos, en Panamá. Y cuando yo hice ese voto, en el 2016, lugar que yo llegaba, personas que me profetizaban. Yo llegaba a una librería, me profetizaba. Yo iba por la calle, nadie nunca me había profetizado en toda mi vida. Yo era de los que estaban en los campamentos de jóvenes, así, en los campamentos nacionales, y estaban ministrando a todo el mundo y viene el profeta. Yo siempre tenía los ojos abiertos. Cuando ya venía acercándose, yo levantaba la... Ustedes hacen esto también, ¿ah? Bueno. Hay varias fotos de la iglesia. Están todo el mundo llorando. Yo estoy así con los ojos abiertos, pelados. Y cuando venía el profeta, tú vas a ser un pastor, tú vas a ser... Y yo dije, viene la cosa subiendo. Y cuando llegaba aquí así, me ignoraba. Y se iba a la siguiente. Y yo, ¿qué pasó? Estoy mal, estoy en pecado, ¿qué pasó? Pero cuando hice el voto, lugar a que yo llegaba, yo podía llegar a cualquier país, de lo que les mencioné. Personas que tenían que profetizar ni haber palabras. El 2016 fue como saturación de cosas que iba a hacer en el futuro. Tú vas a hacer esto, y usted va a bendecir aquí. Después el 17 fue manifestar lo que se había profetizado. Ahí tuve el sueño de la gloria en el octubre de 2017. Enero 2018 está el testimonio que les digo que el lugar empezó a temblar. Eso fue en el campamento de San Carlos. Yo estaba profetizando y yo le dije, Dios, ¿cómo todo lo que tú me has hecho acerca de la gloria de Dios, que van a ser salvadas millones de almas para Jesús con la gloria de Dios?
Dios, todo lo que tú me has dicho yo te quiero, pero estas personas, ¿cómo van a hacer para creerte? Y yo le dije, Señor, dame una señal para que te crean. Y yo dije, pero ¿qué es lo que mejor hace? Yo sé cómo adorar a Dios. Yo levanté mis manos. Después de 2 minutos, la gente estaba llorando. Todo el mundo está. Yo nunca había visto tantas personas en mi vida llorando al mismo tiempo. Cuando se terminó todo, yo salgo por ahí, así como. Y la gente empezó a decir: no, es que lo que pasa es que cuando tú estabas hablando, dice que el lugar empezó a temblar. El techo estaba temblando. La tierra estaba temblando por la gloria. Pero ¿cuál era el voto? Salmo 132, versículo 8. O sea, yo sabía para qué era el salmo. Ese salmo era para invocar a Dios, para que Dios viniera y habitara en ese lugar. Eso fue lo que yo estaba profetizando. Señor, ven a habitar. Dios trajo su gloria. Ahora ese es mi testimonio. Donde yo voy, ese testimonio va conmigo y yo lo cuento. Cuando fui en el 2019, me invitaron a Estados Unidos con la compañía, una de las compañías de profetas más grandes de internacional. O sea, ahí se reunieron como un evento privado con unas 300 personas. Y a mí me llamaron para contar el testimonio. Ellos no sabían el testimonio, pero nos reunieron a diferentes de internacional. Imagínense, había personas de Escocia, Gran Bretaña, Francia, de Tokio, de Japón, de unos países de que Panamá. Yo aparecí ahí en ese grupo. Y toda la gente contándonos un testimonio de sanidad, de milagros. Y yo por dentro, yo pensaba, pero este testimonio que yo traigo, me sentí así como que, ay. Pero cuando yo empecé a contar testimonios, la gente no cuadraba en el ambiente de ellos. O sea, me di cuenta que lo que Dios me había dado ni siquiera cuadraba en el ambiente profético, ni siquiera cuadraba. Cuando yo terminé de dar testimonio, esta es la primera vez en toda mi vida que todas las personas me invitaron a comer. Todos los días que estuve ahí, a restaurantes bonitos. ¿Y sabes para qué querían que yo fuera a comer? Para que les contara el testimonio otra vez. Y tuve el jueves contando testimonio, el viernes, el sábado. Y como era comida, yo siempre voy. Nunca rechacé comida. El sábado me hicieron, yo iba a visitar una iglesia, una de las que me llevó a comer. Ya el sábado se había acabado todo el mediodía y en la tarde yo quería visitar unas iglesias, hacer como un tour por todo Dallas. Yo vi ¿cómo se llama? El Dallas Cowboy, el estadio. Sí, yo hice el tour por todo el estadio, caminé. Después fui a la iglesia, la iglesia más grande de Dallas, que se llama Gateway Church. Yo nada más iba a ir a la enseñanza y ya me iba a regresar. Y una de las que me había invitado iba a esa iglesia y me dijo: ¿ahora qué vas a hacer ahora? Dice: no, ya me voy otra vez para el lugar donde estaba hospedado. Y me dice: no, aquí está el pastor de yo no sé qué cosa, líder de algo. El tipo era como el administrador de toda la iglesia, algo así. Me hicieron un tour por toda la iglesia. La iglesia es como entrar al molde de Huesla. La iglesia es gigante. Cuando digo gigante, imagínense que el tajonazo, la primera parte es la iglesia de los niños. El tamaño. Solo la iglesia de los niños es ese tamaño. Y la iglesia creo que entran como 30,000 personas. Y a mí me dieron toda la vuelta por toda la planta de abajo, por toda la planta de arriba. Fui a la iglesia de los niños, me metieron hasta en la oficina del pastor. Y yo qué pena, de ellos ni me conozco. Cuando se acabó el tour, había una biblioteca y iba a comprar unos libros. Y me dicen: no compres los libros, te los vamos a regalar. Yo, ¿qué? Nunca niego libros tampoco. Y yo iba a agarrar uno así como sencillo, tenía pena. No, me dice: no, tú agarras más. Yo, ¿qué? Y había un aceite de estos que se usan, esos que huelen rico. Dice: no, tú agarras lo que tú quieras. Yo, ¿qué? Ya se agarra todo. Yo me llevé esto, yo no sé. ¿Por qué? Por pura gracia. Yo no me lo gané ni me lo ofrecía. Y entré de otros lugares por pura gracia. Entonces el voto va a hacer que Dios abra puertas que no se podían abrir, porque estás entrando por gracia, no por obras y méritos personales, sino que la misma gracia de Dios
El voto que tú haces te va a abrir puertas para cumplir una necesidad, para que ames a Dios, sirvas a Dios, adores a Dios y ames a tu prójimo y ayudes a tu prójimo. Porque con eso que Dios te va a dar, vas a ayudar al avance de la iglesia, vas a ayudar a los necesitados, y Dios también, lo otro es para ti. Dios te quiere bendecir también a ti para que tengas una vida estable. Amén. ¿Ya apuntaron? Bueno, entonces los que apuntaron, como dice la Biblia, tienen que venir adelante. Ustedes, todo esto es muy personal, no dejen que la persona que está al lado sepa lo que usted está pidiendo. Todo muy personal, muy privado para usted. Cuando usted reciba todo el testimonio, entonces usted lo cuenta públicamente. No, eso yo creo que eso se queda, ustedes se quedan con eso. Okay. Porque cuando se cumpla, usted tiene que tenerlo apuntado en un lugar visible. No lo meta por allá en el último libro de la biblioteca de su casa. Tiene que tenerlo en un lugar limpio y fresco donde usted sabe que usted, ahí está mi voto, para que no se lo olvide. No sea que vengan los ángeles y te destruyan. ¿En serio? Mire, si un ángel casi destruye una ciudad, ¿se acuerdan? Cuando David hace el censo, un ángel casi destruye la ciudad. Por eso que el voto de Dios no lo pone así tan fácil. Es un compromiso grande, como los votos matrimoniales. Dice, te seré fiel. Eso no se puede romper. Por eso que dicen que la mayoría de las personas lo marcan y lo ponen en su pareja, porque ese es el voto que hace el esposo por la esposa y el voto de la esposa por el esposo. Y aunque sea de relajo, tienes que hacerlo. Si estaban haciendo el voto, que lo he visto, no, yo te voy a hacer tu comida, la que a ti más te gusta siempre, pero tú te como si fuera, no, eso es serio, te está haciendo el voto. Entonces, si a él le gustaba arroz con pollo, tiene que hacer todos los fines de semana arroz con pollo, porque usted hizo un voto, no lo puede romper. Si a él le gustaba espagueti ¿cuál es la combinación? Espagueti con arroz y ensalada morada y plátano maduro. Pollo guisado. Usted tiene que hacerle todos los fines de semana, porque ese es el voto que usted hizo, no lo puede romper. ¿Entendieron? ¿Pregunta? ¿Tan clarito? Bien. Entonces usted hace el voto, ponga la fecha. Usted pone la fecha, el lugar, para que no se olvide el lugar del encuentro de Dios, que es el altar aquí en la iglesia. Aquí es donde usted está haciendo el voto. Usted lo escribe. Y entonces usted lo que hace es que usted viene acá adelante, los que van a hacer el voto, mi voto a Dios, y usted ora por el voto, y usted le dirá: Señor, yo te pagaré. Yo voy a ser a mi Dios. Y las otras partes que usted puso, no todos tienen que conseguir lo mismo, pero algunos dirán: Señor, te voy a ser fiel con mis diezmos, mis ofrendas. Por eso es que es importante dar los diezmos y la ofrenda siempre. Mire, yo daba diezmos y ofrenda cuando estaba bien, y cuando había dificultad, yo siempre las daba. Y nunca era como que de último. Eso yo lo sacaba de primero. Siempre de primero. Y después yo veía cómo resolvía. Entonces usted tiene que ser fiel con las cosas, porque si no, la dificultad se pone más fuerte. ¿Lo vieron? Entonces pasen adelante todos los que van a hacer su voto a Dios, y pasan adelante, oran: Señor, este es mi voto para ti. Ya sé que usted quiera salvar a su familia, a su hijo, a alguien que está enfermo, o usted que puede ser usted mismo que tiene una enfermedad. Señor, si tú me curas de esto, si tú me sanas de esto, yo te serviré. Entonces Dios va a traer el milagro, la señal, el prodigio, la maravilla, de tal manera que Dios te bendice. ¿Cuándo? Ahora. Y ustedes pagan
en el futuro. Casa de Dios y puerta del cielo. Y aquí te adoraré, te serviré y traeré mis siervos a ti. Quiero que escuchen esta mañana lo que voy a decir. Because it's promised you it will be. No te puedes imaginar You don't imagine toda la bondad all the force y toda la misericordia and all the discipline que el Padre that He got tiene para ti. that have for you. Vas a gobernar, vas a gobernar You are good government bajo la gracia, for the grace of the God, la gracia del Padre the Celestial. grace of the Celestial.